Hola, buenos días. Bueno, nada. Ante todo, quiero decirle, bueno, primero buenos días y agradecerles eh, participar de estas clases, así de esta forma, que es una forma virtual, es una forma a distancia, pero que está en un auge muy alto ahora, porque bueno, en todos lados se está trabajando de esta forma. La mejor forma que encontré es esto de compartir estos videos por Facebook Live, por un lado, por el otro lado con YouTube a través de la transmisión de estos videos, de compartir estos videos de los que hablamos, de distintos temas referidos a nuestra profesión, que es la enfermería, ¿sí? Así que bueno, nada, vuelvo a decirles muchas gracias por participar de estos videos y ser muy activos en esto, de suscribirse al canal, de dejar comentarios, de solicitar los PowerPoint, que también es importante. Porque bueno, con el PowerPoint en cierto modo es un poco lo que le da sustento al trabajo que se viene haciendo, a la preparación de la clase. Yo preparo la clase, les hablo, les digo, pero hay un material que ustedes pueden consultar, que es el PowerPoint, que a la vez yo consulto de distintas bibliografías, que voy buscando distinto material, voy consultando y voy trayéndolo para ir trabajándolo. Cosa que lo que yo diga no sea solo algo que uno puede haber visto en la práctica, sino también la práctica tiene que estar sustentado con la teoría. Van de la mano. Antes se decía, bueno, se trabajaba una cuestión teórica, y uno cuando iba a la práctica no lo veía de la misma forma o era diferente o no se terminaba de hacer así, así que ahí era donde había como un conflicto, pequeño conflicto entre la teoría y la práctica. La idea es lo que ustedes ven en la teoría, cuando les toque vivenciarlo en la práctica se tenga que ver de la misma forma, ¿sí? O similar, puede cambiar algún criterio de tratamiento, alguna cuestión que difiera un poco, pero la idea base, la base de todo tendría que ser lo mismo, ¿sí? Así que bueno, hoy continuamos con esta seguidilla de clases en las que estamos hablando de lo que es farmacología, específicamente los fármacos que se utilizan en el carro de paro, es decir, fármacos de urgencia y emergencia. Son varios los que vamos a ir tratando, la idea es tratar la mayor cantidad posible para que cuando se encuentren en su práctica diaria o en el campo práctico, en el caso de estudiantes de enfermería, tengan una idea un poco más acabada de lo que es la farmacología en urgencia y emergencia, ¿sí? Eh, Hago mucho hincapié en la farmacología. Uno dirá, mis alumnos me dirán, profesor, pero fármacos, y nosotros ya lo vimos en segundo, ya lo tenemos claro, bueno, pero farmacología sí es algo que lo vieron como material teórico o en teoría, en lo que es segundo año, en la práctica de segundo año también lo deben haber visto, pero siempre quedan algunas cuestiones pendientes, por eso es que hago como énfasis, hago un hincapié, le meto una llavecita más, una rosca más, una vuelta más a la rosca para terminar de ajustar conceptos que a veces no quedan del todo claros. Seguramente vieron farmacología en segundo, tuvieron una práctica de enfermería de segundo año donde también vieron farmacología aplicada a la teoría, a la práctica, pero en tercer año obviamente cuando se reciban van a seguir medicando, entonces es algo que uno tiene que seguir ajustando. Por eso hago hincapié a esto, que es un poquito también a pedido de ustedes. Es re importante reforzar los fármacos, profe. Ahí me dice Nanu tal cual, sí, es por eso. Que un poco yo les pregunté a ustedes, o ustedes me dijeron, entonces dijimos, bueno, es verdad, vamos a trabajar sobre farmacología. Todos los años encuentro falencias en ese punto. Por eso esta decisión de trabajar fármacos, o sea, farmacología orientada a la parte práctica, lo que vemos en las necesidades prácticas diarias, ¿no?, del campo práctico. Así que bueno, la medicación que hoy elegí dentro de un gran listado es, a ver si se ve, visualiza ahí, dopamina, ¿sí? Dopamina. Ahí está, sí, se visualiza perfecto.
Así que bueno, ¿cuándo se aplica la dopamina o más bien los mecanismos de acción de la dopamina, ¿no? Ahora yo se los voy leyendo y lo vamos un poco interpretando. Lo voy leyendo el PowerPoint, después yo les comparto el PowerPoint que me estaría faltando dárselos y después de todos modos lo vamos charlando, ¿sí? Bueno, dice que es un neurotransmisor y precursor metabólico de la noradrenalina y la adrenalina. ¿Qué es esto de ser un precursor, no? Un precursor es, vamos a decir en este caso hablando de fármacos, es un fármaco que va a dar, va a producir que un mayor efecto o que aparezca en escena, vamos a decir en este caso, la noradrenalina y la adrenalina. Ya habíamos visto adrenalina que aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba el inotropismo, el cronotropismo, no sé si más o menos pueden llegar a acordarse algo de eso, ya lo venimos hablando. Cualquier cosa los invito a que vean la clase de adrenalina, ¿sí? La que vimos adrenalina. Pero bueno, tengamos en cuenta que es, por un lado, si yo les pregunto, ¿es un neurotransmisor? Sí, es un neurotransmisor. ¿Y es precursor de qué otros medicamentos? De la noradrenalina y de la adrenalina, podríamos decir, ¿sí? Tiene función, hay dos tipos de función de la dopamina. Por un lado, a una dosis baja, a una dosis alta. También hay una función a una dosis mediana. Ahora vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? A dosis baja estamos hablando de 0,5 a 2 miligramos kilogramo minuto. Actúa sobre los receptores dopaminérgicos a nivel renal, mesentérico, coronario y cerebral, produciendo vasodilatación. Entonces vamos a ir analizando. Estábamos hablando de primero la dosis baja, ¿no? Que de cuánto era, yo preguntaría, ¿de cuánto es la dosis baja? 0,5 a 2 miligramos kilogramo, ¿sí? Por minuto. Y bueno, actúa sobre los receptores dopaminérgicos a nivel renal. Acuérdense, ¿eh? Renal, mesentérico, coronario y cerebral, que producen a todo ese nivel vasodilatación, ¿sí? Producen vasodilatación, ¿sí? Entonces, diríamos que a nivel renal, a nivel mesentérico, a nivel coronario y a nivel cerebral produciría vasodilatación. La dopamina, en esta dosis, de 0,5 a 2 miligramos kilogramo minuto. Después ahí ya tendremos otra vez agarrar la calculadora y bueno, ir sacando algunas cuentas, ¿no? Porque ya tendríamos que ver 0,5 a 2 miligramos. Entonces supongamos que lo pasamos a 2 miligramos y kilogramo, entonces ponemos en la calculadora, pondríamos 2 miligramos y lo multiplicaríamos, depende del peso de la persona, digamos una persona de 70 kilos, multiplicamos 2 por 70 y va a dar una cantidad de miligramos que se le aplicaría a una persona de ese peso, ¿sí? Ahí veo que, bueno, que se van sumando algunas personas. Para los que se van sumando, les tipo resumen así rapidito. La clase de hoy es dopamina. Hoy estamos hablando de la dopamina. Hablamos de que es un neurotransmisor que tiene función a distintas dosis. Hay a dosis de 0,5 a 2 miligramos kilogramo. Tiene una función que básicamente es vasodilatador a nivel coronario, a nivel cerebral, a nivel mesentérico, ¿sí? Así que bueno, eso es básicamente el resumen de lo que ya vamos hablando, ¿sí? Después tiene un efecto clínico más significativo, que es el del aumento del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Aumenta el flujo sanguíneo renal. A ver, vasodilatación permite que llegue mayor cantidad de sangre a nivel renal. Por eso podríamos decir que a dosis baja la dopamina tiene un efecto renal, diurético, ¿sí? Al aumentar el flujo sanguíneo a los riñones se produciría mayor diuresis, mayor excreta de orina o
o llamado también diuresis, ¿sí? Gente, bueno, los que están acá presentes me van parando y me van diciendo las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Ese es el efecto clínico más significativo, tal cual lo dice el PowerPoint. Efecto clínico más significativo, aumento del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Después, a dosis, bueno, pasamos a otra dosis, de 2 a 10 miligramos kilogramo minuto. Voy borrando. ...2 a 10 miligramos kilogramo minuto. Esta es otro tipo de dosis, ¿no? Ahí también estimula receptores adrenérgicos. Siempre va a estimular los receptores adrenérgicos, ¿no? Beta 1 con aumento del gasto cardíaco y persistencia de los efectos vasodilatadores dopaminérgicos. O sea, beta 1 con aumento del gasto cardíaco, ¿no? O sea, actúa beta 1 a nivel cardíaco. ¿Qué aumenta? Aumenta el gasto cardíaco. Estas definiciones yo no me detengo a definirlo tanto porque, bueno, nada, quizás no hagan referencia a la materia, sí conocimiento general de la enfermería. Si en algún punto ustedes me dicen, profesor, ¿qué es esto? Bueno, lo vamos contestando. Si no lo contesto hoy, lo contesto otro día, o vamos armando distintas temáticas de clase para ir viendo temas que van quedando como colgados. Estas cuestiones también las pueden ir googleando, las pueden ir buscando en los libros que tengan en casa, no se detengan mucho en el detallecito. Avanzamos, pero si quieren hagan un punto aparte, lo anoten en una hoja y después lo van buscando, y cualquier duda me van consultando, ¿sí? Porque siempre, cuando demos farmacología, siempre vamos a hablar de un montón de cuestiones y ustedes van a decir, ¿y a nivel mesentérico a qué hace referencia? Y bueno, ahí ya hay que googlear un poco por parte de ustedes y buscar, para no perder tanto tiempo en la clase hablando de otras cuestiones. Que después la podemos hablar igual, no hay problema, ¿sí? Bueno, estimula los receptores adrenérgicos, aumentando el gasto cardíaco, y persiste el efecto vasodilatador dopaminérgico, ¿no? ¿Se acuerdan que producía efecto vasodilatador? Vuelvo a repetir, a nivel mesentérico, a nivel cerebral, a nivel cardíaco, ¿no? Coronario, cardíaco. Entonces, a todo ese nivel produce, a nivel renal, produce efecto vasodilatador. Ese efecto vasodilatador que va a producir mayor flujo sanguíneo a nivel renal, por ejemplo. Y ese mayor flujo a nivel renal va a estimular la secreción sí, la diuresis, el ritmo diurético mayor, en aumento. Y ahora cambiamos un poquito porque ya cambiamos de dosis. Tenemos, acuérdense, dosis baja, dosis mediana y dosis elevada. Que ahí ya tenemos mayor a 10 miligramos kilogramo minuto. ¿Sí? En este caso, el anterior era beta 1 adrenérgico, el dosis mediana. En este caso predomina el agonista adrenérgico alfa, el receptor agonista adrenérgico alfa. Predomina este tipo de receptor, ¿sí? El receptor es, si no lo recuerdan, se los digo, ¿se acuerdan que habíamos hecho un gráfico que era como un círculo así y tenía un cuadradito y venía por otro lado el medicamento que tenía la forma de ese cuadradito y se acoplaba al lugar donde va a hacer efecto en este caso, ¿sí? Bueno, el receptor es el lugar que va a recibir el fármaco, ¿sí? Entonces, acuérdense, en dosis mediana, beta 1. Dosis alta, agonista adrenérgico alfa, ¿sí?
Bueno, la acción directa sobre los receptores adrenérgicos y dopaminérgicos estimula en forma indirecta la liberación de noradrenalina. Entonces, acuérdense, por eso decíamos que era un precursor de la noradrenalina y de la noradrenalina y de la adrenalina. Por eso estimula en forma indirecta la liberación de noradrenalina, produciendo todos los efectos anteriores que habíamos nombrado cuando hablábamos de noradrenalina, de adrenalina, perdón, porque hablamos de adrenalina. Esperen que me pasé, se me fue para otro lado el PowerPoint. Ahí aparece vasoconstricción renal, ya en dosis alta. Dosis alta, vasoconstricción renal. Ya deja de haber vasodilatación renal, sino aparece vasoconstricción renal. Disminuye la cantidad de sangre que va a recibir a nivel renal, ¿sí? Los riñones. Después, aparte, dice, predomina el agonista adrenérgico, ya lo dijimos, con aumento de la resistencia vascular sistémica, la presión capilar pulmonar y aparición de vasoconstricción renal. Además de la acción directa sobre los receptores adrenérgicos y dopaminérgicos, estimula la liberación de noradrenalina. Creo que ya lo habíamos dicho esto de un poco de la adrenalina. Hay un gráfico, ahora voy a tratar de hacer el dibujo acá si lo visualizamos. Igual ustedes lo tienen en el PowerPoint, ¿sí? A ver si se visualiza. Sí. Ahí está. La dopamina viene acá, ¿no? Esto es como la parte nerviosa, ¿no? El axón, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan un poco lo que es neurología? Y esta es la parte del receptor, porque es un neurotransmisor, ¿no? Entonces, bien, esto es un nervio, vamos a decir, y se transmite por acá, se libera, la dopamina se libera y llega al receptor adecuado. En este caso el receptor tendría que ser como un círculo, un semicírculo, para que encastre la dopamina. Como estoy graficándola yo en este momento, la dopamina es un círculo, entonces la estoy graficando de esa forma. Por eso donde se recibe tiene que ser un semicírculo. Ahí lo voy a mostrar el gráfico, ahí se vería mejor. Exacto. Esperen. Ahí está. Muy bien. ¿Va quedando claro, gente? Por favor, me van preguntando, me van diciendo. Si no les queda algo claro, me lo van diciendo, por favor, ¿sí? Bueno, seguimos despacito. Farmacocinética, ¿no? ¿Cómo se administra la dopamina, ¿no? Tenemos por infusión endovenosa continua, ¿sí? Eso es por un lado, se distribuye en forma endovenosa continua. Ahora vamos a ver el tema de la dilución y bueno, todos esos puntos. Pero primero, saber que es endovenoso, ¿sí? No, bueno. Después, ¿no? Se distribuye ampliamente por todos los tejidos y su vida media plasmática es de 2 minutos. ¿Qué quiere decir esto de vida media plasmática? Dura poco, ¿sí? O sea, la vida media plasmática es como el tiempo de vida, vamos a redundar con la misma palabra, que tiene esta medicación en sangre, así de simple, ¿no? Vida media plasmática. Tiempo de duración y de efecto que va a tener un medicamento en sangre, específicamente en plasma, ¿no? Que es la parte líquida. Se distribuye ampliamente por todos los tejidos, bueno, ya lo dijimos, ¿no? No atraviesa la barrera hematoencefálica, se metaboliza en hígado y riñón, ¿sí? O sea, el metabolismo
cuando se transforma a un metabolito activo, y es el que va a producir el efecto propiamente dicho. Se produce en hígado y en riñón. Y los metabolitos, o sea, ya cuando ya terminó de usarse, lo que queda, el desecho, se elimina por orina, es decir, vía renal. Bien, indicaciones. ¿Cuándo está indicada la dopamina, ¿no? Tenemos shock, refractario a expansión de volumen, o sea, cuando se produce un shock porque expandimos, administramos mucha cantidad de líquido y aún así se mantiene el shock o se produce el shock. Después, hipotensión asociada. Cuando hay hipotensión también se utiliza la dopamina, pero no en todas las hipotensión. No es porque yo me hipotensé, bueno, ya vamos a ponerle dopamina, sino cuando está asociada a cuadros como infarto, trauma, shock séptico y cirugía cardíaca. Cuando está asociada a cualquiera de estas situaciones, vuelvo a repetir, infarto, trauma, shock séptico, cirugía cardíaca, en esos 4 casos que producen hipotensión, ahí se administraría dopamina, ¿sí? También en la insuficiencia cardíaca congestiva. Son temas que yo no repito, acuérdense, en insuficiencia cardíaca congestiva lo deben haber visto el año pasado en segundo año. Si hay alguna duda con algún tema puntual, me lo marcan por WhatsApp, me lo escriben y bueno, yo preparo una charla específicamente de esos temas, ¿sí? Porque por más que los hayan visto, no me molesta tener que darlos, no me molesta para nada, ¿sí? Al contrario, eso como que habla bien de la situación porque estamos tratando de buscar la forma de aprender, en el caso de ustedes, en el caso mío, la forma de transmitirles algún conocimiento que pueda llegar a tener, ¿sí? Presentación, cómo se presenta la dopamina, otro punto importante, ¿no? Tenemos acá la bibliografía que yo busqué, decía, ¿no? Ampollas de 100 miligramos en 5 mililitros, o sea, 20 miligramos por mililitro, o 200 miligramos en 5 mililitros, 40 miligramos por mililitro. La que yo veo en mi práctica diaria no es la de 100 miligramos en 5 mililitros, sino es la de 200 miligramos en 5 mililitros. Eso es lo que yo veo habitualmente y no he visto otra cosa más que eso en mi tiempo de experiencia en la enfermería. No quiere decir que el otro no exista, lo busqué, encontré libros que decían que había. Yo particularmente en mi práctica diaria no lo vi. No sé, los invito a que lo busquen en su práctica diaria, cuando estén en su campo práctico o en sus trabajos, vayan al carro de paro o donde están las drogas de emergencia en el caso de la institución donde trabajen, o se desempeñen como estudiantes o lo que sea, campo práctico, y miren la dopamina, a ver cuántos miligramos hay en cuántos mililitros. Lo que yo conozco como práctica habitual mía es 200 miligramos en 5 mililitros, ¿sí? Bien, posología y forma y vía de administración. Ahí lo vamos leyendo y lo vamos interpretando juntos, ¿sí? Cualquier cosa, acuérdense, me paran, me dicen y retrocedemos, ¿sí? Perfusión continua por vía endovenoso diluida en solución fisiológica y dextrosa al 5%. Entonces ya tenemos, ¿no? Por un lado, ya dijimos que era endovenoso. Eso creo que queda más que claro, endovenoso siempre. Pero no en bolo, ¿sí? Sino en solución fisiológica o dextrosa al 5%, ¿sí? De esas formas se administraría. No en bolo, ¿qué quiere decir? En infusión continua. ¿Sí? Se administraría en infusión continua. Ahí está otro de los pedidos que me habían hecho, cuáles eran las medicaciones que se pasan por bomba de infusión. Justamente haciendo un poco hincapié o un poco hablando de cuáles son las medicaciones que se pasan por bomba de infusión, estaríamos aclarando y confirmando que la dopamina es uno de esos medicamentos que se pasan por bomba de infusión.
Bien, para hacer la dilución debemos guiarnos con la siguiente fórmula. Hay una fórmula, ¿no? A ver, vamos a hacer la fórmula, la hacemos entre todos. La copio y... En realidad un poco se las digo, ustedes la tienen en el PowerPoint, así que... Es kilogramo de peso por 6. Si el paciente pesa 70 por 6, por ejemplo. Pesa 70 kilos. Porque ahí está incluso el ejemplo, ¿no? Dice un paciente... dice, ¿no? Un paciente de 70 kilogramos, decimos 70 kilogramos por 6 nos da 420 miligramos. Que eso serían 21 mililitros de ampolla. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver que cada ampolla tiene 5 mililitros. Y yo necesito sacar 420 miligramos. 5 mililitros tiene cada ampolla. ¿Sí? Acuérdense. 5 mililitros y tiene en total 200 miligramos. Bueno, acá no me está dando la cuenta. Esa cuenta después la hacen con tiempo, no se preocupen. Pero fíjense, ¿no? Dice un paciente de 70 kilogramos, multiplican 70 kilogramos por 6. Y 6 por 7, sí, da 420 miligramos. De esos 420 miligramos, ustedes fíjense, ¿no? Es una cuenta de 3 simples. Volvemos a hacer la cuenta de 3 simples. Yo no la voy a hacer, voy a hacer el planteamiento. Más que nada ustedes después lo resuelven. Tenemos 200 miligramos de la ampolla. Sabemos que equivale a ¿cuánto? A 5 mililitros. ¿Sí? 5 mililitros de ampolla. En este caso me dice que tengo que administrar 420 miligramos. ¿Por qué? Porque multipliqué el peso del paciente por 6. ¿Sí? 420 miligramos es X. La cuenta sería esta, ¿no? 420 por 5 dividido 20. Eso me va a dar un número en mililitros, ¿no? Ese número en mililitros es lo que ustedes van a tener que sacar de cantidad de mililitros de las ampollas, ¿sí? Ese mismo número. Eso lo van a diluir en 100 centímetros cúbicos de dextrosa o de solución fisiológica. Pero bueno, acá dice agreguen tantos mililitros de dextrosa al 5%, en lo que estoy viendo en lo que tenemos armado en el PowerPoint. ¿Qué quiere decir? Esta cantidad de mililitros, supongamos que sean, digo un número por decir, ustedes lo tienen que estar haciendo. Supongamos que son 10 centímetros, ¿no? Por decir un número. ¿Cuánto le falta a 10 centímetros para llegar a 100? 90. Entonces a estos 10 centímetros le agregan 90 y en el Baxter ustedes van a tener 100 centímetros cúbicos exactamente, ¿sí? Ahí se había perdido un poco la conexión justo cuando estaba diciendo esto, así que lo vuelvo a repetir. La conexión de Facebook. Si ustedes sacaban de la ampolla 10 centímetros cúbicos de medicación en total, tienen que agregarle 90 centímetros cúbicos de dextrosa o de solución fisiológica para llegar al total, que son 100 mililitros, ¿sí? Que es lo que ustedes después van a pasar por bomba de infusión. Bien, posologías y vías de administración, continuamos, ¿sí? Dice, ¿no? En situaciones de emergencia, hacer los cálculos resulta bastante incómodo, ¿no? Por lo que para mayor practicidad vamos a hacer lo siguiente. Hay una forma, ¿vieron esto de la fórmula que dijimos? Multiplico 70 por 6 y me da la cantidad de miligramos o mililitros que tengo que administrar de la ampolla. Bueno, es toda una fórmula. Entonces, para evitar eso en la urgencia o en la emergencia, vamos a hacer lo que ahora les voy a leer y lo vamos a analizar, ¿sí? Dice, diluir 2 ampollas de 100 miligramos o una de 100 miligramos en 250 mililitros de dextrosa al 5%. Preinfundir 15 a 20 microgotas por minuto.
Microgotas. ¿Qué quiere decir de esto de prefundir? Acuérdense, vamos a retroceder un poco, vamos a pausar y lo vuelvo a explicar. 250, este es el número correcto, no se ponen 100, 100 era un número que aparecía, pero en realidad es 250. Entonces ustedes agarran una ampolla de 200 miligramos de dopamina y la diluyen en 250 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? Eso para ser fácil, rápido, ¿no? Y después lo pasan a 15 o 20 mililitros hora o microgotas minuto, que es lo mismo, ¿sí? Ahí igual, por favor, vayan diciendo si tienen alguna duda, me lo dicen, ¿sí? Lo doy por entendido, pero bueno, ustedes me van preguntando. De todos modos, como siempre digo, queda abierto el WhatsApp o los medios de comunicación que estamos utilizando, ¿sí? Eso de 15 a 20 microgotas hora en realidad es mililitros hora. Mililitros hora, y se pasa, se empieza a prefundir con eso, viendo la respuesta del paciente. Si la respuesta que estamos deseando en el paciente es adecuada. Si no es adecuada, bueno, habrá que aumentarlo. Eso igual ya lo vamos evaluando junto con el médico con el que estemos trabajando, ¿sí? ¿Se va entendiendo? 2 segundos ahí para que me escriban si se va entendiendo o no se va entendiendo. Me lo dicen, por favor, ¿sí? Mientras tanto voy borrando el pizarrón. Bueno, parece que vamos bien, ¿eh? Bueno, ahora vamos con el tema de los efectos secundarios, ¿no? Tenemos, es una droga que actúa a nivel cardíaco, por eso muchos de los efectos secundarios pueden tener que ver a nivel cardíaco e incluso también a nivel respiratorio. En mayor medida a nivel cardíaco, y pasan por ese lado la mayoría de los efectos secundarios, efectos adversos de esta medicación, ¿sí? Tenemos, ¿no?, arritmias a nivel ventricular, taquicardia, palpitaciones, angina de pecho, disnea, vasodilatación periférica, hipertensión arterial, hipotensión arterial. O sea, se puede ir a los dos extremos, hipertensión e hipotensión. ¿Se acuerdan que a dosis baja era vasodilatador? A dosis alta producía vasoconstricción. Entonces, vasoconstricción va a producir hipertensión. Vasodilatación va a producir vasodilatación. Como actúa a nivel cardíaco, produce taquicardia, palpitaciones, angina de pecho. Y siempre, como el corazón un poco va de la mano con los pulmones, puede producir también disnea en cuanto a los efectos secundarios. Contraindicaciones. ¿Cuándo está contraindicada esta medicación? ¿Cuándo está contraindicada la dopamina? Tenemos, ¿no?, en pacientes con taquicardia ventricular, justamente, si uno de los efectos adversos, efectos secundarios de la dopamina es taquicardia ventricular, cuando el paciente tenga taquicardia ventricular está contraindicada esta medicación, porque va a aumentar los efectos a nivel cardíaco, los efectos secundarios, ¿no? Fibrilación ventricular u otros tipos de taquiarritmias también no se debe administrar en pacientes con hipertensión arterial. Otro de los efectos secundarios que detectábamos es la hipertensión arterial. Entonces, un paciente hipertenso no se puede administrar esta droga, porque potencia el efecto también. El efecto secundario potencia la hipertensión arterial que ya tenía previamente el paciente. Intoxicación y sobredosificación, ¿no? En los casos de sobredosificación accidental, la manifestación principal es hipertensión arterial y taquiarritmias. Como efecto secundario, pero bueno, se ve sobre todo en la intoxicación, ¿no? Taquiarritmias, hipertensión arterial. Después debe interrumpirse temporalmente la administración o reducir la velocidad de infusión. Cuando está con una taquicardia el paciente, cuando está con dolor,
torácico, cuando está con alguna dificultad respiratoria, antes de suspender del todo la medicación, porque acuérdense que tiene una vida media corta también, O sea, si estábamos logrando el efecto deseado, pero aparecen efectos secundarios, no se corta enseguida, no se apaga directamente, porque puede volver a algún otro tipo de problema, que es por el que estábamos tratando de corregir. Entonces lo que se va bajando gradualmente la dosis, hasta encontrar la dosis o el punto justo donde los efectos secundarios desaparecen, ¿sí? ¿Se va entendiendo eso? Me van diciendo, por favor. Después debe interrumpir, bueno, eso ya lo dijimos, en general no hace falta tomar otra serie de medidas, ya que su vida media plasmática es muy breve y sus efectos desaparecen en 10 minutos. O sea, lo que dice ahí, más que nada, cuando hay un efecto secundario, primero se va bajando la dosis, en el caso de que no desaparezca el efecto secundario, se corta directamente el flujo, la administración del medicamento, y mayormente no hay que tomar otras medidas, por esto de que tiene una vida media plasmática muy corta, y en aproximadamente 10 minutos ya no estaría haciendo efecto generalizado, ¿no?, esta droga. También hay otro punto que es importante, el tema de estudios en mujeres. No se han realizado estudios en el embarazo. Se ha utilizado en situaciones graves, ¿no? Pero no se han observado daños en el feto. Sin embargo, no se ha utilizado con estudios. Entonces, en lo posible, si la mujer está embarazada, sería conveniente no utilizarlo, salvo que no quede otra alternativa, ¿no? Ahí Paula me dice que se entiende. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Así que bueno, esto es una clase, más o menos ahí hablamos de lo que es la dopamina. De todos modos, como yo les digo, queda abierto el grupo de WhatsApp o los medios de comunicación que ustedes vean más conveniente. Y se van comunicando, no hay problema, y lo vamos hablando, ¿sí? Muchas gracias.